Me abandonaron en una gasolinera como una broma. 20 años después, me encontraron. Nunca imaginé que contaría esta historia. Pero después de ver un TikTok sobre padres que aplican disciplina estricta, algo dentro de mí se rompió. Ahora tengo 36 años, pero aún puedo oler la gasolina y sentir el abrasador calor del verano de aquel día de hace 2 décadas. Mis padres, Geral y Denise, creían en la disciplina mediante la adversidad. Para ellos, cada error era una lección que debía aprenderse a las malas. No era raro que me despertaran a las 3 de la mañana para cortar el césped solo porque olvidé hacerlo antes. O que me hicieran caminar a la escuela bajo la lluvia como castigo por perder el autobús, a pesar de que mi madre conducía en esa misma dirección. Aquella mañana de julio comenzó como cualquier otro día de verano. Volvíamos de visitar a mi hermana Sabrina en la universidad, a unas 4 horas de casa. Yo iba en el asiento trasero, medio dormido, escuchando mi iPod, cuando mi papá detuvo el auto en una gasolinera remota en enero del 95. Scott, ve por un café, me gritó desde el asiento del conductor. Sin decir nada, tomé el billete que me extendió y bajé adormilado. Entré a la tienda y vi al cajero, un hombre mayor que parecía agotado por el calor. Me dijo que la máquina de café estaba descompuesta, así que tuve que esperar a que preparara una nueva tanda. Cuando por fin salí con el vaso humeante en la mano, el auto ya no estaba. Al principio, pensé que se habían movido a otra bomba. Pero luego vi nuestro viejo Camry incorporándose a la autopista. Me quedé allí, confundido, observando sus luces traseras desaparecer. Sentí un nudo en el estómago antes de que mi teléfono vibrara con un mensaje de mi mamá. Veamos cuánto tardas en llegar a casa. Considera esto un ejercicio de resolución de problemas. Intenté llamarlos. Iba directo al buzón de voz cada vez. Después de unos 20 minutos, mi mamá envió otro mensaje. No pierdas el tiempo llamando. Tu padre dice que debes resolver esto solo. Nos vemos cuando llegues a casa. Más que miedo, sentía rabia. Ni siquiera era lo peor que me habían hecho. 2 años antes me dejaron fuera de casa en pleno invierno porque saqué una CI en química. Tal vez una noche en el frío te ayude a concentrarte en los estudios, dijeron. Aquella vez me metí al garaje a dormir. Se enojaron porque rompí una ventana para entrar y me hicieron pagarla con mi salario de McDonald's. Pero esta vez era diferente. Algo dentro de mí se apagó. Me di cuenta de que estaba harto. Simplemente harto. Tenía unos $140 ahorrados de mi trabajo de verano en la piscina local. Mi mochila estaba en el auto, pero tenía mi billetera y mi iPod. Miré al cajero y le pregunté. ¿Dónde está la estación de autobuses más cercana? A unas 2 millas en esa dirección, dijo, señalando la carretera. ¿Estás bien, chico? Sí, mentí. Solo necesito hacer una llamada. Marqué el número de mi tía Lola, la hermana de mi mamá. Mis padres habían cortado contacto con ella hace años porque decía que su disciplina era demasiado dura. Fue ella quien me compró un teléfono cuando me quitaron el mío, algo que consideraron una traición. Respondió al segundo tono. ¿Te dejaron dónde? Lo que pasó después es un borrón. Mi tía Lola vivía a 4 estados de distancia, pero hizo algo que nunca olvidaré. Me consiguió transporte. No había Uber en ese entonces, solo taxis locales. Me compró un boleto de autobús en línea y me dijo. Llega aquí. Ya resolveremos el resto. Mientras esperaba en la estación, mi teléfono seguía vibrando con mensajes de mi mamá. No te atrevas a llamar a Lola. Será mejor que empieces a caminar a casa, joven. Tu padre está muy decepcionado. Esta actitud tuya debe terminar. No respondí. Bloqueé su número, apagué el teléfono y subí al autobús. Me senté junto a la ventana y vi los paisajes pasar durante 10 horas. No podía dejar de imaginar la expresión en sus rostros cuando volvieron a la gasolinera y yo no estaba. Debe haber sido inolvidable. Más tarde supe por Sabrina que reportaron mi desaparición, pero la policía cerró el caso rápido cuando mi tía Lola envió los papeles de emancipación. Ya había comenzado el proceso. Eso fue hace 20 años. Terminé la escuela viviendo con mi tía, saqué mi GED, luego algunas certificaciones. Construí una vida. Me hice experto en reparaciones. Inicié mi propio negocio. Conocí a alguien. Tuve hijos propios y nunca los sometí a juegos de aprendizaje crueles. Pensé que ese capítulo estaba cerrado. Pero ayer sonó el teléfono de mi oficina. En la pantalla apareció un número que no veía desde hacía 2 décadas. No contesté. Pero me habían encontrado.
Y ahora tenía 39 llamadas perdidas y contando. No suelo revisar mi teléfono durante reuniones. Es una de las reglas que me impuse cuando inicié mi empresa de construcción. Pero cuando salí de la sala de juntas y vi 39 llamadas perdidas, supe que algo andaba mal. La mayoría eran de números desconocidos, pero 3 eran de mi hermana Sabrina, a quien no veía desde que tenía 16 años. Sentí un vacío en el estómago. No es que me importara lo que mis padres tuvieran que decir después de 2 décadas, pero si Sabrina me estaba llamando, algo serio debía estar pasando. Revisé los buzones de voz. El primero era de Sabrina, y se escuchaba su voz entrecortada, llorosa. Me pedía que le devolviera la llamada, que no hablara con ellos, solo con ella. Los demás mensajes eran de mis padres. Algunos estaban llenos de culpa, otros de reproches, y todos con una exigencia implícita. Mi madre estaba enferma, me decían. ¿Cómo podía haberlos abandonado? Mi padre hablaba de cómo ellos me habían hecho quien era, de cómo les debía todo lo que tenía. Curioso, viniendo de ellos. Respiré hondo. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero nunca me preparé realmente para ello. No me buscaban porque me extrañaban. Me buscaban porque necesitaban algo de mí. Le envié un mensaje a Sabrina dándole un lugar y una hora para vernos. Respondió al instante, asegurando que estaría ahí. Cuando llegué al restaurante la mañana siguiente, la vi al instante. No había cambiado demasiado. Su expresión, su postura, sus gestos, todo me recordaba a la hermana que dejé atrás hace 20 años. Me senté frente a ella, esperando a que hablara. No tardó en soltar la verdad. Mis padres estaban perdiendo la casa. Mi padre había estado apostando y mi madre había agotado las tarjetas de crédito. Estaban arruinados. Me habían encontrado por internet y sabían que tenía dinero. Ahora querían ayuda. La noticia no me sorprendió. No me dolió. Solo confirmó lo que ya sabía de ellos. No me buscaban por remordimiento ni arrepentimiento. Me buscaban porque me necesitaban. Sabrina evitó mi mirada mientras hacía pedazos una servilleta entre sus dedos. Parecía avergonzada, tal vez incluso cansada. Me dijo que había querido advertirme antes de que ellos aparecieran en mi puerta. Aseguró que estaban desesperados y que harían cualquier cosa. Me quedé en silencio, con la taza de café entre las manos. No iba a darles ni un centavo. Lo sabía desde el momento en que escuché los mensajes de voz. No después de todo lo que hicieron. No después de abandonarme como si mi existencia fuera un juego. No después de los años en los que intentaron convertirme en alguien que solo servía si aprendía a sufrir. Sabrina asintió, como si ya lo supiera. Me pregunté si ella les había dado dinero antes. No necesitaba preguntarlo. Lo sabía con solo verla. Le advertí, aunque sabía que no serviría de nada. Si les daba, nunca se detendrían. Seguirían exigiendo más, porque para ellos, nada era suficiente. El teléfono vibró en la mesa. Otro número desconocido. No tenía dudas de quién era. Lo dejé sonar. No iba a contestar. Esta vez, la lección la aprenderían ellos. Sabrina se fue después de aquella conversación en el restaurante. No pidió más explicaciones ni intentó convencerme. Parecía resignada, como si ya hubiera esperado mi respuesta. Yo me quedé un rato más, dejando que el café se enfriara mientras miraba la pantalla de mi teléfono vibrar una y otra vez. Números desconocidos, insistentes, como si al ignorarlos fueran a desaparecer. Al final, decidí bloquearlos todos. No tenía por qué seguir escuchándolos. Regresé a mi rutina. El trabajo seguía. Los clientes no esperaban. La vida no se detenía solo porque mis padres habían decidido que, de repente, yo les debía algo. Mantuve mi mente ocupada, como siempre lo había hecho. Clavos, madera, planos, cálculos. Todo era más fácil que pensar en ellos. Pero no se detuvieron. Al día siguiente, encontré un sobre en la puerta de mi oficina. Sin remitente, sin nombre. Solo una dirección escrita a mano con tinta azul. La dirección de la casa donde crecí. Dentro, un papel doblado varias veces. Scott, sé que recibiste nuestros mensajes. No puedes ignorarnos para siempre. Tu madre está enferma. No nos queda nada. Nos lo debes. Ven a casa. Me quedé mirando el papel por un momento antes de arrugarlo y arrojarlo a la basura. Esa casa no era mi casa. No lo había sido en 20 años. Pero había algo inquietante en todo esto. Sabrina me dijo que estaban desesperados. Que harían cualquier cosa.
Y ahora estaban enviando cartas. Si tenían mi dirección laboral, no tardarían en encontrar la de mi casa. El pensamiento me irritó. No iba a dejar que cruzaran esa línea. Esa noche, antes de acostarme, revisé las cámaras de seguridad de mi casa. Todo normal. Nadie merodeando. Solo la calle tranquila y la luz intermitente de una farola en la esquina. Pero algo me decía que no tardarían en aparecer. Pasaron 2 días sin señales de ellos. No llamadas, no mensajes, no cartas. Un respiro momentáneo. Hasta que los vi. Fue un viernes por la tarde. Salía de una reunión con un cliente cuando, al cruzar el estacionamiento, reconocí la silueta de mi padre apoyado contra un auto viejo. El mismo porte autoritario, la misma postura que recordaba de mi infancia. Como si aún tuviera poder sobre mí. Mi madre estaba en el asiento del copiloto. Pálida, frágil. O al menos eso querían que viera. No me detuve. Seguí caminando hasta mi camioneta, abriendo la puerta sin mirar en su dirección. Pero escuché los pasos. Mi padre se movió, cortándome el paso antes de que pudiera subirme. No quise escucharlo. No quise mirarlo. Pero ahí estaba, hablándome, exigiendo. Que mi madre estaba enferma. Que lo habían perdido todo. Que yo debía ayudar. Que no podía simplemente seguir con mi vida como si no les debiera nada. Pero lo hice. Me subí a la camioneta, encendí el motor y cerré la puerta con seguro. Lo dejé ahí, parado en medio del estacionamiento, con su discurso ahogándose en el rugido del motor. Vi por el espejo retrovisor cómo mi madre se llevaba las manos al rostro. No sentí nada. La última vez que los vi, tenía 16 años y estaba en una estación de autobuses, viendo cómo el paisaje cambiaba mientras me alejaba de todo lo que representaban. Ahora tenía 36 y seguía alejándome. No pensé que volverían a insistir. Pero me equivoqué. Esa misma noche, alguien tocó la puerta de mi casa. El golpe en la puerta resonó en la casa con un eco seco. No era un timbre, no era una llamada. Era un golpe. Firme. Insistente. Me quedé inmóvil en el sofá, con la televisión encendida y el control remoto en la mano. El reloj en la pared marcaba las 10:42 de la noche. Nadie venía a mi casa a esa hora. No necesitaba mirar por la mirilla para saber quién era. No me moví al principio. Dejé que el sonido se disipara en la quietud de la noche. Tal vez, si no respondía, se irían. Otro golpe. Más fuerte esta vez. Mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. Sabrina. No respondí. Me levanté despacio y caminé hasta la puerta. No encendí la luz del porche, no hablé. Solo observé por la mirilla. Mi padre. Solo él. Respiré hondo. Mi mandíbula se tensó al verlo ahí, con la misma expresión de siempre. Una mezcla de impaciencia y exigencia. Como si esperara que la puerta se abriera por su mera voluntad. Esperé. Conté los segundos en mi cabeza. 1, 2, 3. Volvió a golpear. Me quedé mirando. Vi cómo su postura cambiaba ligeramente, cómo cruzaba los brazos, cómo su pie golpeaba el suelo con impaciencia. Él no estaba acostumbrado a que lo ignoraran. Se inclinó hacia la puerta y habló. No podía escucharlo bien, pero vi sus labios moverse. Mi nombre. Lo decía como si todavía me conociera. Como si tuviera derecho a estar ahí. No me moví. Esperó un minuto más. Luego, con un suspiro de frustración, se alejó de la puerta. Vi cómo se dirigía al auto estacionado frente a mi casa. Vi a mi madre en el asiento del copiloto. No bajó la mirada. Me estaba mirando. No sé cuánto tiempo pasé ahí parado, viendo cómo se iban. Cómo su auto desaparecía en la oscuridad de la calle. El silencio volvió a llenar la casa. Regresé al sofá. Apagué la televisión. Me quedé mirando la pantalla negra. No tenía hambre. No tenía sueño. Solo tenía esa sensación. Como un nudo en el estómago. Como un peso en el pecho. Ellos no se detendrían. Sabía que no era el final. Pero algo dentro de mí también sabía otra cosa. Esta vez, yo tampoco me iba a detener. No dormí esa noche. El reloj avanzó, pero yo seguía despierto, con la mente atrapada en un torbellino de recuerdos y pensamientos que no podía apagar. Sabía que esto no había terminado. Mi padre había aparecido en mi puerta una vez. Lo haría de nuevo. Me levanté antes del amanecer y revisé las cámaras de seguridad. No habían vuelto. Pero la inquietud seguía ahí, metida bajo mi piel como una astilla imposible de arrancar. Intenté actuar como si nada.
Me duché, me vestí, me preparé café y revisé los pendientes del día. Pero en el fondo, una parte de mí estaba esperando. Esperando el próximo movimiento. No tardó en llegar. Apenas abrí mi correo en la oficina, vi un mensaje sin remitente conocido. Asunto, ¿podemos hablar como adultos? No lo abrí. No tenía que hacerlo. Sabía quién era. Pasaron 5 minutos. Otro correo. Mismo asunto. Esta vez con un archivo adjunto. Me negué a abrirlo. Apagué la pantalla y me forcé a concentrarme en el trabajo. No iba a jugar su juego. Al mediodía, mi teléfono sonó. Número desconocido. No contesté. Luego, otro. Y otro. Hasta que la pantalla mostró un nombre que no veía desde hacía años. Sabrina. Respiré hondo antes de responder. No necesitó decir mi nombre. Su tono lo decía todo. Agotada. Frustrada. Me dijo que mis padres no se iban a detener. Que estaban obsesionados, repitiendo una y otra vez que yo les debía algo. Que ahora hablaban de buscar ayuda legal. No respondí al principio. De todas las cosas que imaginé que harían, no esperaba que intentaran meter abogados en esto. Sabrina no dejó de hablar. Me dijo que mi padre estaba convencido de que podía demandarme. Que decía que, como su hijo, tenía una obligación moral y financiera con ellos. Que me harían pagar por abandonarlos. Sentí como la rabia me quemaba por dentro. Después de todo lo que hicieron, después de todos los años que pasé reconstruyendo mi vida, ahora querían hacerme responsable de la suya. No dejé que Sabrina siguiera. Le dije que no quería saber más. Que no me importaba. Pero era mentira. Me importaba. No porque sintiera culpa, sino porque esto ya no era solo una molestia. Era una amenaza. Colgué y volví a abrir el correo. Abrí el archivo adjunto. Era una foto. Mi casa. Mi casa, fotografiada desde la calle, con mi camioneta en la entrada. La imagen había sido tomada hacía poco. El cielo nublado. La luz encendida en la sala. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cerré el archivo de golpe y apreté los dientes. No era solo un intento de manipulación. Era una advertencia. Ellos habían estado ahí. Mi padre había estado frente a mi casa la noche anterior, pero ¿y si había vuelto después? Me levanté de la silla y salí de la oficina. No le di explicaciones a nadie. Subí a la camioneta y conduje directamente a casa. Cuando llegué, revisé cada rincón. Las cámaras. Las ventanas. Las puertas. Todo estaba en su lugar. Pero no podía ignorar la sensación en mi estómago. El presentimiento de que esto estaba lejos de terminar. Me senté en el sofá con el teléfono en la mano. Pensando. Planeando. Podía seguir ignorándolos. Podía seguir esperando a que se cansaran y se alejaran. Pero algo me decía que esta vez, no lo harían. Y si ellos no se iban a detener, entonces yo tampoco. No salí de mi casa en todo el día. La sensación de que algo estaba a punto de pasar se había instalado en mi pecho como un peso imposible de ignorar. No era paranoia. Era experiencia. Ya sabía cómo funcionaban mis padres. No retrocedían. No aceptaban un no. Cuando querían algo, presionaban hasta romper a la otra persona. Era su especialidad. Caí en eso demasiadas veces cuando era adolescente. No iba a caer de nuevo. El reloj avanzó. Las horas pasaron en silencio. El teléfono seguía sonando. Correos. Mensajes bloqueados. Todo de ellos. Pero no los vi en persona. No aparecieron. Por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, habían entendido que no iba a ceder. Me equivoqué. A las 2:17 de la madrugada, la alarma de mi casa se disparó. Mi corazón saltó al escuchar el sonido estridente romper el silencio de la madrugada. Salté del sofá y corrí a la puerta. Las cámaras. Encendí la pantalla y revisé las imágenes. Había alguien en el porche. Un segundo después, mi teléfono vibró. Número bloqueado. Mis manos temblaban cuando revisé la cámara más cercana. Era mi madre. Estaba parada ahí, con un suéter grueso y las manos juntas, temblando. No entendía lo que veía. ¿Qué demonios hacía ahí a esa hora? Respiré hondo. No iba a abrir la puerta. Pero entonces la vi tambalearse. Dio un paso y casi cayó. Mi cuerpo se tensó. Mi mente gritaba que no hiciera nada, que no mordiera el anzuelo. Pero mis pies se movieron antes de que pudiera detenerme. Desactivé la alarma y abrí la puerta. El aire frío me golpeó la cara.
Mi madre se veía mal, pálida, ojerosa. Respiraba entrecortado. Por un momento, me quedé ahí, mirándola, esperando que hablara. Pero no dijo nada. Solo me miró. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo estaba mal. Y entonces la escuché. Una voz detrás de ella. Mi padre. Salió de la sombra de los arbustos, con las manos en los bolsillos, la misma expresión de siempre. Frío. Calculador. Me paralicé. Esto no era un accidente. No sabía cómo, pero lo supe. Me habían atrapado. El frío de la madrugada se clavó en mi piel, pero no fue eso lo que me heló por dentro. Fue él. Mi padre, emergiendo de la oscuridad como un cazador que acaba de acorralar a su presa. Siempre había sido así. Siempre sabía cuándo atacar, cuándo aparecer para asegurarse de que tenía el control. Y yo, como un idiota, había caído. Mi madre se tambaleó frente a mí, temblando. ¿Era real? ¿Estaba enferma de verdad? No lo sabía. No podía confiar en lo que veía. Todo en esto apestaba a manipulación. Mi instinto me gritaba que cerrara la puerta. Que los dejara ahí afuera. Pero no me moví. Él lo sabía. No intentó forzar la entrada. No levantó la voz. No lo necesitaba. Se quedó ahí, mirándome, esperando a que yo hiciera algo. Mi madre sollozó y se sujetó la cabeza, como si fuera a desmayarse. O como si quisiera que pensara eso. Cerré los puños. Mi corazón latía con fuerza. Esto era un juego. Uno en el que yo no iba a participar. Di un paso atrás. Agarré la puerta con fuerza. Y la cerré en sus caras. Escuché a mi madre gemir al otro lado. Escuché a mi padre soltar una maldición. Pero no volví a abrir. Volví a activar la alarma. Fui a la sala. Esperé. Las cámaras mostraron cómo se quedaron ahí un minuto más. Luego, mi padre agarró a mi madre del brazo y la llevó al auto estacionado unos metros más adelante. Se fueron. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, encontré otro sobre en la puerta. Sin remitente. Sin nombre. Dentro, solo una hoja de papel con una frase escrita en tinta negra. Si no nos ayudas, nos aseguraremos de que lo lamentes. La amenaza era clara. Ahora esto ya no era un intento de manipulación. Era guerra. No fui a trabajar ese día. Ni siquiera salí de la casa. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, con la nota frente a mí, repasando cada palabra en mi cabeza. Si no nos ayudas, nos aseguraremos de que lo lamentes. No era una súplica. Era una amenaza directa. Y lo peor de todo era que sabían dónde encontrarme. Mi casa. Mi oficina. Todo. Podría haber llamado a la policía. Podría haber denunciado el acoso, la invasión a mi propiedad. ¿Pero qué les iba a decir? Mis padres, a los que no veo en 20 años, me dejaron una nota amenazante después de tratar de engañarme con la enfermedad de mi madre. No tenía pruebas. No tenía nada sólido contra ellos. Y ellos lo sabían. Encendí la cafetera con manos temblorosas. Esto no era solo una insistencia por dinero. Esto era venganza. Porque, en su mente, yo les debía algo. Porque, para ellos, yo era su propiedad. Me pasé la mañana revisando las cámaras de seguridad cada 5 minutos. No había señales de ellos. No volvieron esa noche. Pero el siguiente golpe no tardó en llegar. A las 10 de la mañana del día siguiente, mientras trataba de enfocarme en un informe de costos para un cliente, mi teléfono vibró con una notificación bancaria. Intento de acceso no autorizado a su cuenta. El aire se me atoró en los pulmones. Agarré el teléfono de inmediato y llamé al banco. Alguien había intentado entrar en mis cuentas. Varias veces. Desde dispositivos y ubicaciones desconocidas. Lo primero que hice fue cambiar todas mis contraseñas. Activar doble verificación. Bloquear accesos externos. Pero el mensaje era claro. Estaban intentando hacerme daño de la única forma en la que podían. Me estaban atacando donde sabían que dolería. No solo querían dinero. Querían que sintiera miedo. Y lo estaban logrando. Porque no tenía idea de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. No esperaba que fueran tan lejos. No esperaba lo que vino después. A la mañana siguiente, me llamaron del trabajo. Alguien había denunciado fraude fiscal a mi nombre. Y esa era solo la primera bomba. El mensaje del banco fue solo el principio. El verdadero golpe llegó al día siguiente. Estaba en mi oficina cuando recibí la llamada. Un número desconocido,
pero esta vez no era de mis padres. Era de la Oficina Estatal de Impuestos. Alguien había denunciado que mi empresa estaba cometiendo fraude fiscal. Por un segundo, me quedé en silencio, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Fraude. Una acusación así no se tomaba a la ligera. Respiré hondo y pedí más información. No me dieron detalles, solo que había una investigación preliminar y que pronto recibiría una notificación formal. Colgué y me quedé mirando la pantalla del teléfono. Sabía quién estaba detrás de esto. Mi primer instinto fue llamar a Sabrina. Tal vez ella podía confirmarlo. Tal vez ella sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Pero no lo hice. No quería arrastrarla a esto. Me senté frente a la computadora y revisé mis cuentas, mis estados financieros, cualquier cosa que pudiera darles un motivo real para investigar. Todo estaba en orden. Esto no era más que otro ataque. Uno peor que los anteriores. Porque ya no se trataba de amenazas vagas o intentos desesperados por obtener dinero. Ahora querían destruirme. Pasé el resto del día en la oficina de mi contador, asegurándome de que todo estuviera en regla. No iban a encontrar nada. Pero eso no significaba que fueran a detenerse. Y tenía razón. Cuando llegué a casa esa noche, encontré algo que me hizo entender que esto no terminaría hasta que yo hiciera algo al respecto. Mi buzón estaba abierto. Dentro, un sobre amarillo sin remitente. Lo abrí con las manos temblorosas. Adentro había una sola foto. Era una imagen de mis hijos. Tomada a la salida de su escuela. Mi corazón se detuvo por un segundo. En la parte de atrás de la foto, había un mensaje escrito con tinta negra. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. La rabia y el miedo se mezclaron en mi sangre. Ya no era solo yo. Ahora estaban tocando a mi familia. Mi respiración se volvió pesada. Esto había ido demasiado lejos. Tomé la foto, el sobre, y salí de la casa con un solo pensamiento en la cabeza. Si ellos no iban a detenerse, entonces yo tampoco. Era hora de terminar con esto. Sostuve la foto entre mis manos, sintiendo como el miedo y la rabia se mezclaban en mi sangre. Ya no era solo sobre mí. Ya no era solo una disputa entre un hijo y sus padres. Ahora estaban amenazando a mis hijos. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba más clara que nunca. Esto se acababa hoy. Subí a la camioneta sin pensarlo 2 veces. No había dudas en mi mente de a dónde tenía que ir. Sabía dónde encontrarlos. Aceleré, ignorando los límites de velocidad, ignorando el tráfico, ignorando todo. Si pensaban que podían asustarme, que podían jugar conmigo, se habían equivocado. Cuando llegué, su auto estaba en la entrada. La misma casa de siempre. La casa en la que me habían criado, la casa de la que me escapé hace 20 años. Me bajé de la camioneta y golpeé la puerta sin dudar. Golpes fuertes. Insistentes. La puerta se abrió lentamente. Mi padre estaba ahí, con la misma expresión de siempre. Satisfecho. Como si creyera que ya había ganado. Pero esta vez, él no tenía el control. No esperé a que hablara. Entré a la casa sin permiso, pasé junto a él y me dirigí a la sala. Mi madre estaba en el sofá. Me miró con el mismo aire de lástima que había usado toda mi infancia, como si ella fuera la víctima. Saqué la foto de mis hijos y la arrojé sobre la mesa. No necesitaba decir nada. El ambiente en la habitación cambió de inmediato. Mi padre perdió la sonrisa. Mi madre desvió la mirada. Sabían que esta vez habían ido demasiado lejos. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. No les iba a gritar. No les iba a dar la satisfacción de verme perder el control. Solo les dije la verdad. Se acabó. No les iba a dar dinero. No les iba a dar atención. No les iba a dar nada. Nunca más. Y si volvían a acercarse a mi familia, si intentaban algo más, no habría advertencias. Ellos entendieron. Lo vi en sus ojos. Por primera vez en mi vida, tenían miedo de mí. No me quedé a escuchar excusas. No me importaban sus lágrimas, sus justificaciones, sus súplicas. Nada de eso significaba nada para mí. Me fui, dejando la puerta abierta tras de mí. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue llamar a mi abogado. Esto no iba a quedar en un simple enfrentamiento verbal. Les puse una orden de restricción. Legalmente, ya no podían acercarse a mí, a mi esposa o a mis hijos. Los bloqueé de todos lados. Eliminé cualquier rastro de ellos en mi vida. Y cuando finalmente terminé todo, cuando supe que nunca volverían a molestarme, me senté en la sala de mi casa, miré a mi familia y supe que había hecho lo correcto.
Ellos me habían perdido hace 20 años. Y ahora, yo los había borrado de mi vida para siempre.